Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, desde el día 29 de septiembre hacen aquí una pregunta con respecto a cómo es mi participación en esta comunidad de crecimiento espiritual desde el 29 de septiembre y lo siguen analizando, desmenuzando un poco hasta el día 19 de octubre. Van desmenuzando, porque la participación aquí también es muy importante para mi propio tratamiento. En el capítulo 11 de Una visión como para ti, quitando los absurdos que dicen, como eso de que si hay algún sustituto para el consumo, un sustituto, algo que puede llenar las funciones de algo que es perjudicial, pues no es lo que estamos buscando, ¿no? La pregunta dice, sí hay un sustituto y es la comunidad, pero la respuesta no está bien. La respuesta es mi participación en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí trae algunas interesantes. Dice, estoy dispuesto a aburrirme a veces ese es un contrasentido, a veces en las reuniones, con la participación, con el compartimiento de todos. De hecho, las reuniones son un trabajo en donde nuestra mente debe estar activa, debe estar sumamente activa, no está, aunque no estemos participando, pues debe de estar contrastando y encontrando las similitudes que hay, o sea, haciendo la abstracción de las características específicas de uno y otro y sacar lo que se presenta en todos nosotros y trabajar también en nosotros lo que aquí se dice, ¿no? Bueno, pero la meditación del día de hoy dice, el reino de Dios en la tierra está creciendo lentamente como la semilla en la tierra. En el crecimiento de su reino siempre hay crecimiento entre los pocos que van adelante de los demás. Hay que tratar de luchar por algo mejor y entonces no habrá estancamiento en la vida. La vida eterna, la vida plena, será nuestra si la buscamos. No hay que perder el tiempo con los fracasos pasados. Hay que contar las lecciones que los fracasos nos han enseñado. De hecho, nosotros sabemos que
lo que en el mundo condicionado se considera un fracaso, pues no son más que pasos en el aprendizaje, ¿no? Y aquí nos dice, el reino de Dios en la tierra está creciendo. Ya vimos que lo espiritual da vida y la carne no cuenta para nada. Esto corresponde al hecho de la observación que me dicen de nadie quiere curarse. Además queremos liberarnos del síntoma, pero no es posible liberarse del síntoma sin liberarse de la causa. Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias, queremos dejar sentado que no tenemos remedio. Hay gente que ha venido aquí a defender el hecho de que no tiene remedio, y si la confianza en que hay un remedio, una posibilidad para salir de su situación, no está en uno mismo, eso tiene que estar en uno mismo, ¿no? Dice, la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Cuando decimos lo primordial es lo que pertenece al mundo del espíritu, al reino de Dios. Acá recuerdo cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ¿no? No es un reino que domine lo mundano ni que se acople a los condicionamientos. Es el reino que realmente nos permite el verdadero éxito, la libertad y el vencernos a nosotros mismos. No se mide con los parámetros condicionados de los que hablaban ayer, de llenar las expectativas de la familia, ni nada de eso, ¿no? Y todo esto es por necesidad. Entonces dice, hay que tratar de luchar por algo mejor, siempre por mejorar, y entonces no habrá un estancamiento en la vida. La vida eterna, la vida plena será nuestra si la buscamos. No hay que perder el tiempo con los fracasos pasados. Estos lo podríamos leer como, no hay que considerarlos como fracasos, hay que contar las lecciones, que eso que llamamos fracasos, que no son más que pasos en el aprendizaje, nos han enseñado como si fueran descansos en la escalera del progreso. Hay que seguir adelante hacia la meta. Aquí dice descansos en la escalera del progreso. Acá lo dice de una manera un poco más amplia. Dice, en el camino de alabanza, como les dije, sí, ayudaré a su incredulidad y en respuesta a sus oraciones les otorgaré una fe muy grande. Acuérdense que nosotros necesitamos que nuestra confianza llegue al grado de certeza, ¿eh? Nuestra confianza en algo que no podemos dilucidar mediante el pensamiento, porque el pensamiento fragmenta el todo y el todo es impensable e inexpresable y siempre sucede lo correcto para el todo, pero a eso no vamos a llegar pensando, porque nuestro pensamiento está determinado por el condicionamiento del cual nos queremos ir alejando, por todas esas falsas escalas de valores que predominan allá afuera y que llegan a ser, ya lo vimos aquí, un obstáculo para el crecimiento espiritual, ¿eh? Porque al convencionalismo de allá afuera no le conviene que se rompa el statu quo, cómo permanecen las cosas allá. Dice aquí, sí, porque dice, Señor, creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, oye nuestras oraciones y haz que nuestro clamor llegue a ti. En el camino de alabanza, como les dije, sí ayudaré a su incredulidad y en respuesta a sus oraciones les otorgaré una fe muy grande, una confianza cada vez más plena, una confianza que vaya eliminando la duda,
una confianza que no vaya dependiendo de los resultados, una confianza que se base en de quién proviene lo que la vida nos pone en el camino, no de lo que la vida nos pone en el camino, sino de quién proviene, algo que con la mente no podemos alcanzar. Luego dice aquí, una que crecerá tanto que cada día podrán mirar hacia atrás desde un lugar de mayor visión y verán que la fe del día anterior era casi incredulidad. O sea, esa confianza plena no se adquiere de inmediato, ¿no? Queda la duda porque tenemos la presión constante del condicionamiento, ¿no? ¿Cómo no va a ser un problema esto? O sea, tenemos la dimensión en la cual siempre hemos vivido, que es muy difícil de romper esos hábitos, solo la necesidad nos hace posible llegar a eso. Dice, la belleza de mi reino es su crecimiento. En ese reino siempre hay progreso. Y acuérdense, decían, mi reino no es de este mundo. Mi reino no está hecho para que concuerde, al referirse a mundo, para que recuerde a lo condicionado, a lo mundano, al desarrollo, a lo que no es el más alto grado de desarrollo del ser humano. Luego dice aquí, estén en mi reino y sean de mi reino y no podrá haber estancamiento. La vida eterna, abundante, es prometida y todos los que están en él, a todos los que están en él y son de él, no habrá tiempo perdido debido a los fracasos y defectos, formas erróneas de percibir lo que es la vida. Cuenten las lecciones que aprenden de ellos como escalones en la escalera, suban y luego echen fuera todo pensamiento de cómo se construyó ese escalón, de gozo o pena, de fracaso o éxito, de heridas o bálsamo sanador. ¿Qué importa, hijos míos, en tanto haya servido a un propósito? Aprendan otra lección. El escultor que encuentra un mármol que tiene defectos, lo descarta. Como no está moldeado, éste puede considerarse a sí mismo como perfecto y quizás mire con desprecio al mármol que el escultor esculpe y modela hasta la perfección. De esto, hijos míos, aprendan una lección para sus vidas, ¿no? Para nosotros los adictos, compañeros, más nos vale, acuérdense que nuestro modo de ver la situación es pragmática, es decir, el juicio de valor de cómo lo vemos lo da su utilidad. Lo debemos ver así, porque de otra forma, si quisiéramos encajar en el mundo condicionado, como por ejemplo decía Ernesto, comparándose con otros, en primer lugar con aquellos que te comparas, no tienen la ventaja que en el momento en que la estás viviendo o empezando a vivir, la consideras una desventaja de esa enfermedad, pero que en el momento en que le das el tratamiento, obtienes que en ello, te das cuenta de que en ello hubo ventajas y no te consideras menos por no lograr lo que otros logran en lo mundano, ¿no? Para nosotros, esos ya no son los valores que nos guían. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, estar dispuesto a crecer. Y acuérdense, el más alto grado de desarrollo humano, hay mitos que ya la humanidad llegó a su más alto grado de desarrollo, eso es un mito, ¿no? El más alto grado de desarrollo humano no es el desarrollo preconvencional o prepersonal, ni el personal o convencional.
el que te da la sociedad, el que te da la familia, el que te da los medios de comunicación, el que te da las escuelas. No, ese es el más alto grado de desarrollo humano. Ya después, para nosotros que somos practicantes de una comunidad de práctica espiritual, se vuelve un obstáculo. Siempre nos está bloqueando, porque nuestro pensamiento se inclina hacia allá y tenemos nuestro vicioso modo de pensar, que no conoce sus limitaciones, tiene más limitaciones que ventajas. Entonces dice aquí, luego estar dispuesto a creer, pido que pueda seguir ascendiendo por encima de las escaleras de la vida. Acá nos mencionaba las escaleras de la vida de otra manera. Las escaleras de la vida, acá nos las menciona como las lecciones que lo que llamamos fracasos dentro del ámbito mundano, y uno solo aprende mediante esas lecciones, compañeros. No es para castigar, no es para aprender, es para crecer. Inevitablemente todos estamos siendo llevados hacia nuestro crecimiento, un crecimiento que se manifestará en el beneficio del todo, en el beneficio de los demás. Luego dice aquí, aprenden de ellos como escalones en la escalera, y aquí nos dice como si fueran descansos en la escalera del progreso, ¿no? Pues un escalón pues es un lugar donde te paras, y al mismo tiempo que te paras es lo que te permite impulsarte a subir al siguiente escalón, ¿no? O sea, si no sería una rampa. Bueno, entonces esto nos sirve para hacer una distinción muy clara de en qué ámbito nos estamos moviendo. En un ámbito donde no existe el juicio, la comparación, donde alguien que tenga este problema de salud, pues no ha tenido al principio, en tanto no se dé cuenta que es una ventaja, porque es una de las puertas de entrada al crecimiento, lo va a considerar como una desventaja el haber tenido este problema de salud. Pero ya cuando te das cuenta y te haces responsable de que haber vivido lo que has vivido te va a impulsar a ser mejor, a crecer, ¿no? Entonces es romper con el ámbito mundano y empezarte a mover poco, que nuestra dimensión espiritual en la cual nos moveremos le vaya ganando terreno. En un principio se traslapan, y hay veces que predomina todo lo condicional, todo lo que tenemos pegado como con mezcla en nuestros hábitos y en nuestra forma de reaccionar, y en nuestra forma de resentir el temor o de ver problemas, cuando los problemas no existen, son situaciones a manejar. Movernos en el ámbito espiritual nos permite abrir todo de una manera que no tiene comparación como cuando nos movemos en el ámbito mundano, donde vamos a ver las cosas de tal manera que nos hará reaccionar a ello, ¿verdad?, negándonos a vivir esas emociones. Bueno, esto era nomás un paréntesis. Ahora, compañeros, vamos a volver a resumir esto y lo intercalaremos con un poco de la lectura de nuestro compartimiento escrito de experiencia. Aquí han surgido de algunos documentos, compañeros, que han surgido de una manera casual, pero que encierran en realidad
pues en una forma clara y concreta, pues el aprendizaje que hemos tenido de la vivencia y de la experiencia que aquí hay acumulado, ¿no? Aquí hace poco estuvimos trabajando en una cuestión que se llama de las adicciones y CADIC. Vamos a ver de las adicciones y de todo tipo de adicciones, porque acuérdense que la gran mayoría de la definición general de adicción es buscar la felicidad fuera de ti. Y de todo el tipo de adicciones que hay, de las adicciones de proceso, de conducta, nos dirigiremos a una que es la que más o menos tenemos en común, aunque eso no quiere decir que no podamos tener muchos otros tipos de adicciones, que es el consumo de las drogas, ¿no? Y cuando digo drogas, por favor, no excluyan de aquí ninguna. ¿Ah? Las drogas son las sustancias que afectan tu conducta y tu pensamiento. Y de las personas que padecen esta enfermedad, porque hay que repetirlo, es una enfermedad, compañeros, ¿no? Se nos hace increíble que sea una enfermedad y que no sea un problema de comportamiento, ¿no? La gente de allá afuera dice, sí, pues sí, he oído que es una enfermedad. Desde principios de los años 50 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Cada vez se va ampliando más el ámbito de las adicciones. Ahora hay adicciones a la tecnología, adicciones a montones de cosas declaradas como una enfermedad, catalogadas en el catálogo de las enfermedades y de las personas que las padecen. Vamos a llamar adictos a las personas que padecen la enfermedad de la adicción al consumo de las drogas. Dice, vamos a empezar por un problema que es central. La adicción es una enfermedad cerebral crónica. Es una enfermedad. Y tomamos con mayor naturalidad y hacemos más ante el hecho de tener otro tipo de enfermedades que asumir el hecho de que tenemos una enfermedad, de que somos personas enfermas. Hay muchas personas enfermas, la mayor parte de la humanidad tiene enfermedades, dice, y no es un problema de comportamiento. El poder descartar que sea un problema de comportamiento es imprescindible para nosotros, para poder avanzar en nuestro tratamiento. ¿Ah? La gente de allá afuera te dice, sí, he oído que es una enfermedad, pero no dejan de actuar, no dejan de reaccionar como si lo que estuviera manifestando el adicto al vivir su enfermedad fuera un problema de comportamiento. Causa ese disgusto, causa esa aversión a cómo se comporta alguien. Y lo causa, ya lo vimos también, no solo en los que ven esto desde fuera, sino en los que lo deberíamos de ver desde dentro por haber tenido la vivencia de esto. Pero les digo, ¿quién realmente ya? Porque con esto se elimina una cosa que es un gran estorbo, compañeros, que es lo que se llama la culpa. La culpa no sirve para nada. Y la culpa permanecerá ahí mientras creamos que hay razón para ella. Y parece increíble, hay frases que se dicen, el adicto no es culpable, pero sí es responsable, ¿verdad?
Y es difícil eliminar el hecho de que no hay culpa, de que lo que hemos vivido es por el hecho de que se está manifestando nuestra enfermedad. Es muy difícil eliminar en el adicto ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es un estorbo, ¿no? No es un problema de comportamiento. La gente de allá afuera, pues va a ser poca la que pueda, a pesar de saber, va a decir, ¿no? Pues si no soy tan ignorante, es completamente ignorante, porque si un conocimiento de algo no te lleva a actuar de acuerdo a ese conocimiento, es equivalente a la ignorancia, ¿eh? Alguien que te está regañando, a un tuberculoso porque tose, pues es un ignorante, porque no pone en práctica el conocimiento de que es una enfermedad, ¿verdad? Ahora en nuestro caso, pues tal vez sea menos molesto aguantar que una persona tosa a que un adicto se intoxique, que cuando se le dispare la obsesión o la compulsión o todo esto, haga todo lo que hace, porque son cosas que no puede dejar de hacer, ¿eh? Entonces, pero el problema ya no es tanto cómo lo toman de allá afuera, sino cómo lo tomamos nosotros, compañeros, ¿no? A nosotros ya se nos perdió la confianza. La confianza se pierde fácilmente. Volverla a recuperar, pues quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Ustedes habrán vivido al interrelacionar un poco con el entorno del que provienen, que ya no hay confianza, ¿no? Creo que ayer vieron una película en Cine Debate, ¿no? En Cine Debate, donde la llegada de un adicto, pues, causa un problema, el problema de que el comportamiento va a seguir siendo, y de que hay que actuar en defensa propia, ¿no? Luego dice, no es un problema de comportamiento. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro, bien claro, bien claro, para que elimine cosas que nos estorban en el transcurso de nuestro tratamiento. Ahora, ya definimos qué es y qué no es. Es un problema de salud y no es un problema de comportamiento, ¿no? Es un problema de salud. Ahora vamos a ver algunas características de la enfermedad. Por ejemplo, la característica de que es incurable. Esa característica, pero controlable. Incurable, pero se puede tener bajo control. Dicen, es una enfermedad cerebral crónica. Muchas veces la palabra crónica referida a una enfermedad significa que es incurable. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Aunque uno nunca sabe, ya creo que ya están inventando hasta un páncreas artificial para que elimine. Pero mientras vamos a tomar en cuenta lo que hay. Es incurable pero controlable. Pero ese control requiere de un tratamiento permanente. De repente nos preguntamos por qué, porque otras dos características es que es remisible, que puede haber periodos en que uno ingresa en la remisión cuando no esté presente el síntoma, el consumo, pero que es reincidible, que de esos periodos de remisión se puede se puede salir de esa remisión y puede reaparecer el síntoma. Y lo que lo evitaría es que el tratamiento sea permanente. Le dije que esto que vamos a estar leyendo vamos a tratar de relacionarlo con algo que dice aquí. En primer lugar, para entender lo que dice aquí, compañeros, hay que leer y estudiar concienzudamente todo esto que nos están diciendo, porque las palabras a veces se dicen sin tener el suficiente cuidado con lo que se está diciendo.
En el prólogo te dice que aquellos que en 1939, cuando se publicó, aunque en realidad se haya escrito en 1937, eran poco más de un centenar, dice, quienes nos hemos recuperado. No, quienes estamos en remisión del síntoma. Esta frase que tiene aquí va completamente en contra de lo que dice en la página 78. Dice, no estamos curados, es una enfermedad incurable. Si se abandona el tratamiento, es indudable que se volverá a caer en la reincidencia, volverá a aparecer el síntoma, ¿no? Y no nos pongamos a hacer análisis muy profundos de psicoanálisis o de seguiste. Dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria. El tratamiento, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Son palabras. Tenemos que hacer que las palabras signifiquen algo. No podemos quedarnos conformes con que las palabras no las entendamos y no signifiquen nada para nosotros. ¿Qué es el mantenimiento de nuestra condición espiritual? ¿Qué es el mantenimiento de nuestra condición espiritual? Para que llene los requisitos de ser un tratamiento, compañeros. Para que el tratamiento llene el objetivo que tiene, es que no se presente el inicio del consumo. Porque una vez iniciado el consumo, la historia ya se conoce. Para que no se presente el inicio del consumo, no se debe de producir la emoción que inconscientemente nos llegue a ver. Y el que se produzca la emoción no depende de lo que vivamos, sino depende de cómo vemos, cómo percibimos, cómo catalogamos lo que vivimos. Y esa forma de etiquetar lo que vivimos está determinado no por los principios de la verdadera realidad, los principios espirituales, sino por los principios mundanos. ¿Quién estaba aquí hace poco? Creo que ya se fue. Y decía que lo que le había llevado al consumo era el rechazo de alguna relación que pretendía iniciar. Creo que se apellidaba Mesa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Daza no. No. Daza es el no saber vivir un luto. Por ese lado hay muchos que recaen. Tenemos el ejemplo de Pepe Oropesa, hay el hecho de no aceptar que hay algo que ya terminó, de no superar esa terminación. Hay los periodos de luto, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Pepe Oropesa, de José Gordoa, no citaré más, pero hay muchísimos que no soportan el hecho de que hay algo que ya no va a ser como fue, nunca. No, yo me refiero al que estuvo hace poquito aquí, mijo, al que trajo Jimmy. Beto, ese. Bueno, entonces dice, el objetivo del tratamiento es que no se presente el inicio del síntoma. Es controlable. Para que la enfermedad esté bajo control, se necesita la abstinencia permanente, no volver a reincidir, que la remisión vaya siendo permanente, ¿no? Dice aquí, es remisible, es incurable, pero controlable y es reincidible. Fíjense lo que quiere decir esto. El tratamiento, acá dice, quienes nos hemos recuperado.
No se puede ser definitivo de que alguien se recupere ya, que alguna vez ya se le dé de alta, ya está recuperado. Si no, no sería una enfermedad crónica y no sería incurable. ¿Ah? Requiere de un tratamiento permanente. Otros decían, el mismo me preguntaba, que cuánto dura el tratamiento. ¿Ah? Y hay tantas cosas en este medio donde es un medio que es lo que hay, lo que proviene de los anexos, de que los tratamientos son de 3 meses y de cosas así. Él me decía que Jimmy le había dicho que este era un anexo y que el tratamiento duraba 3 meses, güey. Eso decía él, ¿no? Y con la autoridad que tiene Jimmy, que nunca se ha dado cuenta de lo que es aquí. Para nada se dio cuenta nunca. Bueno, ahora el que se dé cuenta o no se dé cuenta, parece ser que no influye en el que esté sin consumir, ¿no? ¿Levantaste la mano, mijo? Sí, tampoco, me dejaba un adicto. De alguna otra forma, ahorita lo que bueno, como yo lo entiendo, creo que tendría que entenderlo, que para que yo me esté recuperando, nada más es el no consumo. ¿No? O sea, si yo paro el consumo y no está presente, me estoy recuperando. O estoy en un proceso, ¿no? Pero creo que también... No, si dejas el consumo y no estás trabajando en la causa del consumo, se va a volver a presentar el consumo. A eso es a lo que me quiero referir, porque a lo mejor aquí yo podría entender que si yo paro el consumo, ya está solucionado mi problema diario. No. ¿Cuántas veces has entrado en un periodo de remisión? ¿Eso quiere decir que ya estuvo solucionado tu problema? No, a esa no quiero llegar tanto, porque tú me has dicho que no es dejar de consumir para estar bien, sino al revés, necesitas estar bien. Por lo pronto ahorita no está presente el consumo, pero yo sé que si yo no cambio y sigo siendo, nada más es cuestión de tiempo. Sí. Me ha pasado muchas veces, me acaba de pasar. Pero entonces, yo necesito sentirme bien con las cosas que hago. No, sentirte bien con los contenidos que la vida te presenta, no con lo que tú haces. Sí, porque por ejemplo, yo ahorita, en la situación que me encuentro, sé que estoy actuando de nada feo, estoy actuando indebidamente. Pero a lo mejor podría cambiar eso, ¿no? Son los efectos nocivos que veíamos ayer, la forma en que has dañado o no has cuidado las áreas de tu vida, y cuando se nos vienen las consecuencias, pues están las consecuencias encima. Y sigo dañando. Dicen sus problemas. No, aparte de dañarte, sigues con miedo, con temor. Exacto. Se siguen produciendo las emociones que te son difíciles de vivir si no tienes la confianza. A eso es a lo que me quiero llegar, que yo por ejemplo ahorita, pues yo no me siento bien, porque no estoy respondiendo, actuando ante los demás. No, y vamos a tratar de analizar eso, oveja. No te sientes bien tanto por eso, por cómo actuaste con esa persona, o por las consecuencias de cómo actuaste, por el reclamo, por la aversión que causó en ella y la reacción que va a causar en que esté tratando de que las cosas sean como hubieran debido ser, ¿no? Cuando está uno consumiendo y cuando uno pide prestado o algo así, nunca toma en cuenta si va uno a poder pagar el préstamo o no lo va a poder pagar. A ti lo único que te interesa es obtener lo que necesitas, ¿no? Dice, cuando se dispara la urgencia por consumir o cuando se presenta la imposibilidad de interrumpir el consumo, el adicto hace literalmente cualquier cosa para una o para la otra, cualquier cosa, hasta cosas que
que van con lo que no consideras tú que es correcto, porque no puedes dejar de hacerla, mijo. Está esa urgencia inaplazable y está la imposibilidad de interrumpir el consumo. Entonces, pues puedes pedir, y aparte se nos olvidan las cosas, puedes pedir 3 veces para el sepelio de tu mamá que te presten dinero, o puedes hacer unos solos chingos de mamadas, mijo, ¿no? Pero lo que pasa es que no puedes dejar de hacerlo, mijo. Y también está otro patrón, o otro, no sé si es de los que yo prefiero esconderme, que no me encuentren, huir de la situación para no afrontar. Pero eso no hace más que perpetuar, más que eliminar pronto la salida de nuestra situación. Ayer veíamos los objetivos de la recuperación, mijo, que eran 2. Lograr la abstinencia, que es el principal y el que no debe uno dejar de nada, pero el otro, revertir los efectos nocivos, que lo decía que era mejorar la calidad de cada una de las áreas de tu vida, y decía, enfrentar los problemas en vez de evadirlos, ¿no? Mientras los estás evadiendo, haces que el periodo de intranquilidad sea grande. Cuando los presentas, pues ya se resolverán de cierta manera o de otra manera, pero ya deja de haber, ya hay una definición de lo que va a ocurrir, ¿me entiendes, hijo? Si nos estamos escondiendo y estamos posponiendo cómo vamos a enfrentar eso, nos estamos arriesgando. Es como cuando dice la verdad os hará libres, ¿no? Cuando ya se sabe lo que hiciste, ¿no? Cuando estás con temor de que se sepa lo que hiciste, te sientes mal, mijo. Y cuando ya por fin se supo lo que hiciste, aunque lo juzguen mal los demás, pues ya descansas porque ya no está la amenaza de que se sepa, ya se supo, ¿no? Hay que tomar en consideración todas estas cosas. Acabamos de ver un ejemplo, compañeros, en donde la reacción muchas veces no se presenta de inmediato. Hay variables que se llaman retardadas, que lo que ocurre en determinado momento depende de lo que ocurrió antes y la reacción se presenta después, ¿no? Acabamos de ver un ejemplo. O sea, la función del tiempo en el momento T dependió de lo que ocurrió en el tiempo T menos tanto tiempo antes, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en muchas cosas, mijo, en muchas cosas. Y lo mejor es pues sí, irles dando salida, claro, sin descuidar el hecho de estar preparados, de atacar como prioridad el primer objetivo de la recuperación de las que le hablaba yo ayer, pero darle salida lo más pronto que puedas a todas esas cosas. De hecho, ese es el mensaje del 10º paso, ¿verdad? No dejes que una emoción desagradable permanezca en ti, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Si cometes un error, acéptalo. Si tienes que pedir o ofrecer una disculpa, hazlo, ¿no? No estés acumulando emociones que te pueden dañar, hijo. Ese es el espíritu, esa es la sustancia del 10º paso, mijo. Detectar, admitir y corregir, ¿no? Contrario a como nos hemos comportado siempre. ¿Te acuerdas tú que en el libro Un programa para ti decían que el adicto era como si tuviera un tocacassettes aquí y siempre pusiera el cassette de lo que lo ponía mal? Al día siguiente ya no se acordaba de lo que lo ponía mal, lo buscaba y lo volvía a poner. Y mientras no te deshagas de ese cassette, pues te va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Ahora nuestras actitudes van a ser distintas. Pero lo que les digo es controlarle
y requiere de tratamiento permanente. Y esa es una causa que el tratamiento creemos que es que abarca un periodo de tiempo, ¿no? Esto nomás es una inducción a su tratamiento, compañeros. Su tratamiento no, porque para muchos de nosotros el tratamiento termina cuando cruzamos la calle, cuando cruzamos la puerta. Aquí tenemos cierto tipo de controles, dice, en un medio controlado, remisión temprana en un medio controlado o un medio seguro, pero en cuanto cruzamos la calle y volvemos a entrar en contacto con lo que está allá afuera, se suspende. En algunos grupos, ya sabemos que las juntas no son el tratamiento, compañero. Mi participación y el cambio que yo logré experimentar, ese es el tratamiento. Pero hay un letrero: si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Vamos a ponerlo en términos correctos. Si abandonas el tratamiento, no preguntes por qué de la remisión pasas a la reincidencia. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? Que saliendo de aquí, porque no ha habido la certeza de que lo más importante, de que lo prioritario es nuestro crecimiento espiritual y no ajustarnos al status quo, al condicionamiento de allá afuera. Entonces abandonamos el tratamiento. Vamos a quitar eso de si faltas a tus juntas. Si abandonas el tratamiento, la consecuencia va a ser que no vas a poder permanecer en remisión. Ahora nos dicen, no estamos curados los que tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia. Ni siquiera, como lo dice aquí, es suficiente, porque ellos quisieron expresarlo con la mayor claridad posible, pero tal vez no lo entendemos. Aquí en la página 78, y leyéndolo, no como está escrito, dice aquí, la forma en que yo actúe debe de ser consecuencia de la convicción de que lo que me está presentando la vida es lo que Él está determinando que me presente. Y yo tengo, en cuanto a lo que determina Él que me presente, yo tengo una confianza superior al juicio que pueda hacer mi pensamiento. Mi pensamiento solo capta una parte, fragmenta, solo enfoca una parte, no ve la interconexión entre todas las cosas, no se da cuenta de las lecciones que se nos están dando para crecer, no se da cuenta de lo que vamos a lograr por la necesidad de cambiar con todo esto que estamos viviendo. El lenguaje es un lenguaje un poco lógico, pero eso ya es una deformación mía, ¿no? Pero así son las cosas. Luego dice, y eso, si abandonas el tratamiento, la consecuencia es que se acabe el periodo de remisión. ¿Para cuántos de nosotros que hemos estado en periodo de remisión se ha acabado ese periodo de remisión por abandonar el tratamiento? ¿Qué? ¿Para ti? ¿Levantaste la mano, mijo? Sí, no, para mí sí. Sí, pues para muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, esto que acabo de presentar, yo lo he visto en mí, en muchas sociedades. Sí. Y sin embargo, En ti y en todos los demás, ¿eh? no me voy a fijar en los demás, pero se vuelve a repetir lo que parece que pierde fuerza a través del tiempo. Esto se me olvida y creo que ya no va a suceder. Sí. Y sin embargo, en los demás sí lo veo y lo empiezo como a juzgar. Yo le decía otra vez a Ernesto, pues tal compañero está aquí unos meses, se le presenta nuevamente la oportunidad de poner su negocio
empieza a trabajar, vuelve a reincidir, regresa, hace lo mismo, y esto le ha pasado en los últimos 3, 4 años. O tal vez más, mijo. Y eso que estoy yo viendo es mi reflejo, porque estoy hablando de mí, viéndolo en el otro compañero, tratando de emitir un juicio, Sí, ¿no? o sea, es un hecho general, ya no es particular. Si abandonas el tratamiento, la enfermedad deja de estar bajo control. ¿Y cuál es el tratamiento? Es un tratamiento un poco raro, ¿verdad? No es una pastilla, es darte cuenta de que cualquier cosa que la vida te presente está designada por Él. Ya ni siquiera digo es su voluntad, está designada por Él. Y eso me provee de tal confianza que vence la etiqueta que yo le pudiera poner de incorrecto de acuerdo al condicionamiento mundano, ¿no? De acuerdo al condicionamiento mundano, yo no puedo juzgar como bueno algo, ¿no? Porque mi pensamiento fragmenta y no toma en cuenta la interconexión de todos los hechos. Entonces, este es un proceso largo de cambio, compañeros. Pero son cosas tan obvias como esas. Para hacer un pronóstico de lo que nos va, de si vamos a tener éxito en esto, muchas veces no es tan difícil, ¿no? Es más, pronóstico, en algunos formatos se nos pide que establezcamos un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? El pronóstico es indeterminado, compañero. Y depende, ¿de qué depende? De que yo no abandone el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Es ese, que la confianza en que yo tengo, en el que determina lo que la vida me presenta, venza lo que el condicionamiento me lleve a etiquetar acerca de eso que me está presentando y de esa manera me produzca la emoción que me tengo que negar sin darme cuenta a vivir. O sea, que me haga reaccionar a ese hecho consumiendo. Entonces, todas esas cosas pues son sencillas de leer y de explicar, pero de llevar a cabo, pues parece que no es tan sencillo. Nos ha llevado años, nos lleva años llevar a cabo esto, porque ¿cómo que lo prioritario es esto? ¿Cómo que el espíritu da vida y lo que pertenece al mundo de la vida, no, de la carne, no cuenta para nada? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? No resistes tú la presión del medio que funciona como un obstáculo. Aquí dice obstáculos al crecimiento espiritual. Obstáculos al desarrollo espiritual. Obstáculos al desarrollo transpersonal. Aunque la sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional, de cuando naces y te vas desarrollando en ciertas cosas a lo convencional, suele descuidar o incluso oponerse violentamente a un desarrollo que vaya más allá. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría postconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, que son las únicas que conocen los que están por allá afuera. Los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad, o que la nación o el grupo de uno o uno mismo es superior a los demás, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo, aun cuando estos mitos puedan brindar consuelo, su costo es considerable. Y para nosotros su costo es pues el reincidir, hijo. Es un obstáculo. Hay ayudas, una comunidad de práctica espiritual como esta. Bueno, luego acerca de esto dice, es progresiva la enfermedad.
Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y del daño a las distintas áreas de su vida, ¿verdad? Eso es. Y no hay forma de que no vayas avanzando de una etapa a otra de la progresividad si tú no logres que no esté presente el síntoma. Les voy a poner un ejemplo. Antes, médicamente, clínicamente, para declarar que alguien era adicto, se tenía que presentar lo que llaman compulsión física o pérdida de la cantidad que consumes o la necesidad de consumir, ¿no? Veíamos que personas consumían y al día siguiente ya no tenían la necesidad de consumir, pero él siguió consumiendo y llegó a presentarse esa etapa. Durante mucho tiempo no estuvo diagnosticado como adicto, ¿verdad? Pero si tú sigues consumiendo vas a ir alcanzando todas las etapas de la progresividad. Y las etapas de la progresividad de la enfermedad, aquí hay una descripción discreta, o sea, puntual, no continua como la gráfica que pinto yo, y trae el envejecimiento del cerebro, trae la locura, ¿no? Trae la disfunción de todo tu organismo. Eso, lo que estamos consumiendo es veneno, nos destruye absolutamente todo el organismo de pies a cabeza, todo nuestro entorno nos imposibilita ante cualquier intención que tengamos. Luego dice acá, es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, se puede prever cuál va a ser el final. Va a ser un internamiento permanente, la cárcel o la muerte, entre algunos que pueden ser. Ninguno de ellos muy... El reblandecimiento, la locura, compañeros. Se llegan a sufrir daños orgánicos. Acá, por ejemplo, tenemos algunas etapas de la progresividad que tenemos aquí. Todas las psicosis alcohólicas, todo lo que dice esta progresividad respecto al consumo de la droga etanol es muy similar a lo que pudiéramos hablar de la demencia. En la total ruina psíquica, todas las psicosis llevan a la demencia. Las psicosis alcohólicas, acá vamos a ver algunas, dicen, la psicosis, dice, porque un psiquiatra dice, porque un individuo hace uso del alcohol habiendo tantos métodos de defensa o escape neuróticos, psicosomáticos, psicóticos, igualmente utilizables, no es fácil de saber. Lo cierto es que el adicto, para escapar de su angustia, que es terrible, recurre a la psicosis, ¿no? Acá más adelante nos dicen la psicosis amnésica de Korsákov, ¿verdad? Dice, es un síndrome descubierto por Sergio Korsákov en el año 1887. Tiene una similitud sintomática con la parálisis general progresiva, la cual es una enfermedad producida por el microbio de la sífilis en el sistema nervioso, pero después de los síntomas se clarifican y se establece su origen alcohólico. El enfermo de Korsákov padece de una deficiencia de vitamina B, principalmente tiamina y niacina. La conciencia tiene una
una apariencia clara, pero en realidad se producen amnesias, pérdida de las memorias, principalmente para los hechos cercanos en sus vidas, etcétera, ¿no? Acá nos hablan de la alucinosis aguda, nos hablan de la paranoia, de la psicosis depresiva, de la psicosis maníaco-depresiva, de la pseudoparálisis alcohólica, de la psicosis delirante crónica. Eso en cuanto a nuestro organismo, en cuanto al daño que le estamos haciendo, y en cuanto al daño que le hacemos a nuestro entorno, o en cuanto a aquello que incurrimos, porque no podemos comportarnos éticamente, compañeros. No podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos hacer lo que sabemos que es conveniente. Ya tú pusiste un ejemplo, te metes tú en un lío. El adicto tiene un problema con el tiempo. Si la consecuencia no está ahorita, no tiene el peso que debe de tener. Yo me meto en un problema, pero la consecuencia no viene ahorita, viene mañana. Entonces, no puedo tomar en cuenta esa consecuencia para eliminar lo que la origina. Tenemos un problema con eso también. Luego dice más adelante, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario. Ya nos lo dijeron un montón de veces, expresado con muchas palabras, ¿no? En una solución nos dice un cambio revolucionario en nuestra actitud hacia la vida. En el apéndice 2, un cambio en nuestra reacción a la vida. En el capítulo 2, desechar las ideas, emociones y actitudes que han dirigido mi vida y que se han sustituido por algo completamente nuevo. El cambio necesario. Ahora, en cuanto a lo que vemos al tratamiento, acá está, dice, la finalidad del tratamiento es que no se presente el inicio del consumo. ¿Y cómo no se presentará el inicio del consumo? No produciendo la emoción que nos neguemos a vivir. Porque las emociones no son producidas por lo que vivimos, sino por cómo percibimos lo que vivimos, por cómo lo etiquetamos, por juzgar que el contenido de la vida es deficiente porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir, utilizando una palabra que yo no tengo la capacidad de utilizar, o que el contenido de la vida está empañado porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir, palabras que yo no puedo utilizar porque a través de mi pensamiento fragmentado solo alcanzo a enfocar lo que está aquí y no la interconexión de todos los hechos. ¿Para qué se vive lo que se vive? Eso tiene mucho que ver con lo que leímos aquí de los pasos en el aprendizaje, del camino del crecimiento, ¿no? De los escalones de lo que llamamos fracasos. Bueno, más adelante me dice, lo que define cómo se presenta el consumo de un adicto es la causa que la ocasiona y la forma en que se consume. La causa es la negación inconsciente, ¿no? Y el manejo de esa negación inconsciente como una necesidad primaria de supervivencia, lo que desata una urgencia inaplazable por el consumo. Todo esto cerebral, sin que nos demos cuenta, no en el lóbulo frontal, en la forma en cómo se reacciona ante las emociones, en el cerebro primitivo, en el cerebro límbico. Dice, esto lo hace diferente de otro tipo de consumos que no padecen, de personas que no lo padecen. No hay
comparación alguna. Y hay gente que sigue insistiendo en compararse con cómo consumen los demás. Para nosotros está vedado. Va a ser, la historia se repetirá siempre. Lo que impide que se repita es no entrar en ella, en el ciclo adictivo. Luego nos dice aquí, tenemos esa negación inconsciente. Es el hecho de que esa negación inconsciente se considere como una necesidad primaria de supervivencia y el engaño de que hemos vivido. ¿Verdad? Ayer hablaban de que todavía alguien ve que en la droga hay servicio, hay algunos que hablan del Roche, ¿no? Hay terapeutas que dicen enfermedad que provoca placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Todo eso es falso, compañeros. Pero nosotros, ante la necesidad, ante el hecho de que para nosotros sea una necesidad primaria de supervivencia no vivir esa mentira, tenemos que basarnos en que hubiera una forma de no vivir esa emoción. Y esa forma es una mentira, que no se pueda vivir esa emoción, que se pueda no vivir esa emoción. Y la forma que hemos creído, que hemos encontrado una panacea para soportar la vida es consumiendo, ¿no? Esos tres elementos desatan la urgencia inaplazable como un mecanismo cerebral automático ante una necesidad primaria de supervivencia. Una urgencia inaplazable no determinada por tu voluntad, ni controlada por tu voluntad. No determinada porque tú quieras que esto suceda, ni controlada porque no quieras que suceda. Aunque no quieras que suceda, va a suceder. Y eso nos lleva al inicio del consumo, ¿verdad? Ahora, una vez iniciado el consumo, ya como llevamos un tiempo en ese estilo de vida centrado en el consumo, defendiendo la mentira de que así la vida se soporta, ¿verdad? Hay ciertos cambios en nuestro organismo que nos originan la pérdida de control de la cantidad que se consume, la imposibilidad, la dificultad para interrumpir el consumo, ¿no? Esto nos lleva a la intoxicación, un estado patológico en la fisiología, en el funcionamiento de tu organismo, ¿no? En cómo vas a actuar, en cómo es tu discurso, en cómo puedes entenderte con el resto de las personas, ¿no? Si alguien llega a ti completamente intoxicado y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Alguien intoxicado no puede ayudar. Y luego ya vimos que cuando se suspende el consumo, se provoca un conjunto de malestares biopsicosociales que son los síndromes de abstinencia o lo que llaman supresión, y que hay dos: el temprano o agudo, el que se experimenta inmediatamente, cuyos síntomas dependen de la severidad de los síntomas depende de la sustancia consumida. Una supresión de alcohol te puede matar. La supresión de la cocaína es moderada. La supresión de los alucinógenos no presenta supresión aguda o temprana, pero postaguda o tardía, todas presentan, con síntomas completamente diferentes, debido al daño que le has hecho a tu organismo y muy principalmente a tu sistema nervioso central, con diferentes patrones. Hay veces que parece que vas mejorando. Esta enfermedad es de automanejo, compañeros. Entonces, todo esto lo debemos conocer nosotros, ¿no? Síntomas, dificultades
con la memoria, dificultades con el sueño, dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para manejar situaciones sencillas, dificultades con el estrés, con la coordinación física. Y luego los efectos nocivos, que ya en la junta de ayer vemos que nos cuesta mucho trabajo enfrentar. Los efectos nocivos son producto de la forma en que no cuidamos las distintas áreas de la vida y de la forma en que las dañamos. No dejan de ser consecuencias de cómo nos hemos conducido, aunque no haya sido voluntariamente. Pero las consecuencias ahí están. Y ese parrafito de aquí, en el libro te lo dicen. Cuando han adquirido el hábito y han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Vean ustedes ahorita, en este momento, cómo ven algo que consideren un problema. Se ve tan complicado y tan imposible de resolver que es una gran presión para que se vuelva a iniciar el consumo, compañeros. Luego, por otro lado, afecta al que lo padece, a su entorno y a la sociedad en general, de muchas formas. Económicamente, los costos que hay para la atención de todo esto, ¿no? Luego dice, para romper este ciclo y entrar y permanecer en rendición, debe evitar el inicio del consumo. Esto requiere no producir las emociones que se niegue inconsciente. Aquí la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, cómo percibimos la vida. El contacto con la vida, compañeros, viene a través de cómo la percibimos. Y aquí dice lo que dice Jung, desechar todo lo que, la forma en que hemos pensado, en que hemos sentido y en que hemos actuado, y que eso sea sustituido por otras cosas. Entonces, de lo que hemos dicho, y fíjense la gravedad que tiene lo que hemos dicho, no es tu voluntad lo que determina que consumas, ni va a ser tu voluntad lo que evite que consumes. No es cierto que yo consuma porque quiera consumir. Yo consumo porque no puedo no consumir. No va a ser cierto que el que yo no quiera consumir se cristalice en el hecho de que no consuma. Yo deseo ya no consumir, ¿verdad? Pues tu deseo, si no va respaldado, si no va acompañado del cambio, del tratamiento, de todo lo que hemos hablado, va a ser totalmente infructuoso. Yo necesito ya no consumir para poder seguir avanzando en la vida, para que las consecuencias adversas no me vayan cerrando todos los caminos. Pues por más que necesites, si no va acompañado de lo otro, no lo vas a lograr. Te encuentras ante una alternativa. Seguir siendo como eres. Si sigues siendo como eres, vas a seguir reaccionando a la vida como has reaccionado siempre. ¿Cómo? Consumiendo. ¿verdad? ¿Cómo le podemos llamar al consumo? Haciendo un berrinche, castigando a la vida, castigándome yo, no adaptándome a ella por estar esperando que ella se adapte a mí, teniendo la necesidad de pretender que me puedo fugar de la realidad. ¿verdad? Así es como he reaccionado yo a la vida, por motivo de mi enfermedad. Entonces, si no cambio, mi reacción va a seguir siendo la misma. Dice, seguir siendo como es, pues está cabrón, porque cada vez nos va a ir peor. Ahora, cambiar y superar todo esto de los condicionamientos, esto que nos pasa
de que saliendo de aquí volvemos a invertir las prioridades y decimos lo importante es esto. Para cada quien según su escala de valores. No es fácil ninguna de las dos. Pero conforme las consecuencias van teniendo más peso en nosotros, va siendo más fácil la segunda alternativa, la del cambio. Va ganando fuerza la necesidad de cambiar, y esa fuerza que gana la necesidad de cambiar es lo que vence la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un fenómeno que por la naturaleza humana se presenta en nosotros. Ante un cambio, siempre lo que vemos es que puede algo ser peor de lo que es, ¿no? De ahí viene el dicho eso de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero va a llegar un momento en que eso es interrumpido por la necesidad que tienes de cambiar. La necesidad que tienes de cambiar es la necesidad de dejar de estar mal, porque la decisión de estar bien o estar mal, tener la libertad de hacerte tú responsable de tus emociones y no atribuírselas a lo que la vida te presenta o a las actitudes de los demás, eso solo lo podemos lograr nosotros y es lo que necesitamos lograr. Acá, compañeros, vamos a ver qué nos dice. Bueno, a lo que nos lleva al inicio del consumo, esa negación, muchas veces se le llama dependencia psicológica. Respecto a las emociones que nos negamos a vivir, no son producto de lo que se vive. Lo que se vive es neutro, sino de cómo catalogamos, cómo juzgamos, o si concuerda o no concuerda con nuestra voluntad. Y concuerde o no concuerde con nuestra voluntad, pues eso no puede determinar el hecho de que lo que ocurra sea mi voluntad. Eso no, eso es una ilusión. El hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Quién hubiera querido que su vida fuera por donde fue? ¿Quién ha podido llevar la vida por donde la debe de llevar? Luego dice, el hecho de la pérdida del control de la cantidad que se consume es la dependencia física, compulsión física o alergia orgánica. La intoxicación del estado patológico por una alteración fisiológica, una alteración en el funcionamiento de tu organismo por efectos de la sustancia que consumes. Dice, la supresión, conjunto de malestares biopsicosociales, la supresión que conoce uno es la cruda, la malilla, que es la supresión temprana. Esa es mucho más difícil de pasar que la supresión postaguda o tardía. Esa dura años, compañeros. Y luego los efectos nocivos son las formas en que no se cuidan y se dañan las distintas áreas de la vida. Y eso está determinado por nuestra manera de desenvolvernos en nuestra vida, ¿no? En la guía del primer paso, compañeros, vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por las áreas de vida externas. Área familiar, nuestras relaciones padres, hermanos, pareja, hijos, tíos, etc. Se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos, se pueden llegar a perder para siempre por el daño que puede provocar a un ser querido. La comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños,
son algunas maneras en las que podemos mantener sanas nuestras relaciones con la familia. Pero el hecho de llevar a cabo estas actitudes va en contra de nuestro actuar enfermo en la vida. El respeto. Si pones por encima de todo tus propios intereses y tu autoobsesión, la comunicación, ¿ah? Nosotros vivimos el aislamiento, compañero, y más cuando está presente el consumo. Tú no puedes mostrar la forma en que vives. El respeto, tomar en cuenta a los demás, el perdón, la gratitud, no se nos dan por naturaleza, es parte de nuestra enfermedad, compañero. La reparación de daños, son formas en que podemos mantener sanas. Ahora aquí te pregunta, ¿cómo las afectaste negativamente? Dice, por ejemplo, abusos físicos o verbales. En eso también somos especialistas. Estando intoxicados o sin estar intoxicados, escenas embarazosas, falta de comunicación o aislamiento, faltas al respeto, ausencias del hogar, falta de atención y afecto, humillaciones, abandonos, separaciones. Ese es el área familiar. Ahora, por ejemplo, tenemos el área social, es muy parecida a la anterior. El área laboral, dice, la puntualidad, la asistencia regular, un alto rendimiento, las buenas relaciones laborales, formas de cuidar esa área. Dice, ¿cómo las puedes dañar? Ausencias injustificadas, impuntualidad, llegar intoxicado o con el síndrome de abstinencia, malas relaciones laborales, ¿verdad? Luego el área económica, pedir prestado. Nosotros cuando pedimos prestado no nos interesa saber si vamos a poder pagar. Mal uso del crédito, despilfarro, no pagar cuentas a tiempo, apuestas, empeñar bienes, descuido de bienes, choques, falta de mantenimiento, bancarrota. ¿No? En el área legal, con o sin sustancia, robos, asaltos, negocios ilícitos, tráfico de drogas o armas, corrupción, evasión fiscal, multas, requisiciones, detenciones, encarcelamientos, juicios, demandas, divorcios, ¿no? Y así para todas nuestras áreas hay forma de cuidarlas que no se nos dan y hay formas de dañarlas que sí se nos dan bastante por nuestro egocentrismo, por nuestro egoísmo, ¿no? Luego aquí dice, ante la alternativa de seguir como es, eso implica seguir reaccionando como se reacciona y esa reacción es el consumo, ¿ah? O la otra es no producir, que es la finalidad del tratamiento, no producir las emociones. Considerar que lo que pase, confiar en que lo que pase es lo correcto. Ya no sujeto a lo que piensas de lo que pasa, ni a si concuerda o no concuerda con tu voluntad. El quiero o el no quiero no son argumentos ante el universo para que el universo determine lo que vas a vivir. Entonces no son alternativas seguir como estamos.
La otra, al principio se ve más difícil cambiar. Cambiar a un punto de vista que son todas proposiciones paradójicas que parece que son al revés, que van en contra del mundo condicionado. Por ejemplo, dando es como obtengo. Eso lo dice en la oración de San Francisco. Si no doy, se me acaba. ¿Qué te dice el condicionamiento? La realidad es la otra. Y se puede verificar, pero solo viviéndolo, compañeros. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Pues eso plantea un poquito una semblanza de nuestra situación, para que no estemos muy intranquilos. ¿Alguien gusta compartir? Sí, y yo sé que he empezado a estar en este camino del cambio, porque he visto cosas en mí que han cambiado. Con la ayuda de Dios, también las has visto. Pero tú, por ejemplo, la negación inconsciente ante X emoción. Y hay una emoción que traigo, que es la de mi perrita, que cada vez que me viene, digo, no, eso no lo voy a soportar, tengo que beber. No, pero lo has soportado y no has bebido. Ah, pero porque no tengo el dinero. No, el dinero lo tendrías si quisieras, hija, si bien mañosa que eres. Cuando no hubo la posibilidad de evitarlo, tú veías cómo lo hacías, mija. Ajá. Si no lo has hecho, no es por cosas externas, mija. Es porque ya no está esa urgencia que no puedes reprimir. Es porque estás aceptando un montón de cosas que durante muchísimos años no pudiste aceptar. Eso sí. Sí. Acá te dice aquí decimos en lo que leemos al principio, compañeros. Decimos, deseamos que dejen de sufrir. El sufrimiento quiere decir que nos estamos aferrando a alguno de nuestros apegos, que no estamos aceptando lo que es. Eso te lleva a sufrir. Tú eres tu propio salvador o tu propio verdugo. Si no aceptas lo que es, surge el sufrimiento. Y había cosas que parecía imposible que tú aceptaras. Como tú dices, no se da por nosotros, pero de repente lo empezaste a aceptar. Porque también tenemos que reconocer pues, lo que vamos logrando, o sea, lo que vamos logrando va a ser grato, viene siendo gratificante, grato para nosotros. Porque si no se volvería a presentar la ley de la gravedad del dolor y se volvería. Y siendo imparcial, pues, si tú pudieras ver las cosas desde fuera, estás viviendo emocionalmente mejor de lo que nunca viviste. Y lo que determina eso no es las circunstancias externas de tu vida, sino las circunstancias internas de tu vida. Hemos vivido todos nosotros con situaciones más favorables, externas, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que quisiéramos que fuera y todo eso, y sin embargo, la demostración de que no estuvimos bien, porque aquí la situación es pasar del mal estar al bien estar, y eso no depende de lo de fuera, depende del ser interior, y es innegable, ¿no? Esa negación inconsciente no se ha presentado porque ya se hubiera presentado el consumo.
Durante mucho tiempo dices que no tienes dinero, tú siempre te la arreglabas para ver cómo le hacías. Y aparte yo nunca te negué el hecho de que consumieras, hija. El deseo de estar bien va a salir, es necesario que salga de nosotros, no puede ser forzado. Todo eso también lo podemos ver aquí, ¿no? Porque lo podrás forzar durante un tiempo con esos sistemas de entrenamiento obligatorio y de contención forzada y todo eso, pero eso no es la solución. La solución es que el impulso salga de ti. Y así como fue inconsciente, como no nos dimos cuenta de todo lo que nos pasó, de repente ni nos damos cuenta cuando ya no está pasando, cuando ya el que lo está haciendo es él, ¿no? Es él. Pues nosotros no podemos. Si ya decimos que no podemos y se está dando, pues es claro que no es por nosotros, ¿no? Aquí nos habla de cómo lo que leímos ahorita tiene una parte muy interesante también. Ya se me perdió. Acá está. Miren, aquí dice, verán que la fe, la confianza del día anterior era casi incredulidad, casi no existía. Casi no existía esa confianza en lo que pasaba. Porque eso va en aumento. Y esto es algo que se nos da, es lo que nos quiere decir esta lectura. Dice aquí, dice, sí ayudaré a su incredulidad y en respuesta a sus oraciones les otorgaré una fe muy grande, una que crecerá tanto que cada día podrán mirar hacia atrás desde un lugar de mayor visión y verán que lo que ustedes creían que era fe o confianza del día anterior era casi incredulidad, era muy débil. Por eso nos lleva tiempo. ¿Cómo hacer que lo que esté pasando está bien? Era muy débil. Todavía ganaba lo que determinaba tu pensamiento. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, sí. ¿Quién levantó la mano? Pues ayer platicaba conmigo padrino, me decía sobre pues, ese defecto de naturaleza que se me presenta, ¿no? Y de la deshonestidad. Y me puse a reflexionar cómo me ha afectado y cómo ya creo que me sigue afectando la vida. Y más en este proceso que estoy viviendo ahorita. ¿Cómo buscar la manera de poder cambiar? Por ejemplo, ese es uno, ¿no? Pero tengo otros también, tan gruesos. ¿Cómo poderlos cambiar? ¿Cómo encontrar ese cambio cuando estoy tan acostumbrado? Estamos hablando de que... Se trata de formación de nuevos hábitos. Cuando tú me hablas de costumbres, me estás hablando de hábitos, de estar habituado. Así es. Pues ahora una práctica distinta de lo contrario también se puede volver un nuevo hábito. ¿Me entiendes, hijo? Sí, lo entiendo, ¿no? Digo, yo sé que el cambio es gradual y no, mañana no voy a despertar siendo la mejor persona o más honesta, ¿no? Sin embargo, estoy súper acostumbrado y cada vez que lo intento hacer, incluso como que mi cerebro dijera, antes de hablar,
intento pensar lo que voy a decir, como que me lo cambia otra vez. Ajá. No sé cómo explicarlo, pero estoy buscando un cambio en eso. Sí. Estoy viendo el daño que ha hecho. Sí, pues hay una resistencia al cambio, pero cuando la necesidad sea mayor que la resistencia al cambio se va a dar. ¿Tú ya estás viendo la necesidad de cambiar o es cuestión de qué? Y es como, por ejemplo, lo de la mañana, ¿no? Pues es una deshonestidad. ¿Es una qué? Deshonestidad, ¿no? ¿Lo que hicieron? Pues sí. Ah, bueno, pero esas deshonestidades no las juzgaremos por lo de fuera, ¿no? Sino, pues Pero- en realidad es una ayuda, ¿no? Entonces, Pero el hecho es que lo sigo viendo bien, ¿no? no, pues eso estuvo bien, hijo. O sea, eso estuvo bien, ¿no? Tú me dijiste que el propósito es que la gente vaya avanzando, ¿no, hijo? Ya habrá que poner algo para que pueda él reforzar eso cuando... Sí, lo entiendo, ¿no? Pero lo que me dijiste de la resistencia, pues sí, ahora entiendo que la necesidad tiene que ser más grande y en otras áreas que también tengo que cambiar. Ajá. Pues, Y dijimos cosas muy sencillas, como que el tratamiento es constante, no se deja, no se consideren ya dados de alta, nunca, nunca. Empieza pero no termina. Amigo. Sí, levantó la mano David. Sí. Yo podría una pregunta. ¿Cómo puedo yo darme cuenta o cómo saber o estar seguro de que puedo salir allá afuera a enfrentarme a la vida cotidiana? O sea, ¿cómo puedo yo continuar o decir, ¿sabes qué? Ya puedo continuar? Si esto es constante, estar a diario. Sí, saldrás y te enfrentarás, pero deberás de estar haciendo siempre lo mismo de esto. Pero ya hay buenas decisiones así de decir, ¿sabes qué? Hoy puedo, voy a Porque tú continuar. estás considerando que salir y enfrentarte a la vida cotidiana es dejar esto. Y si dejas esto, no No, vas de a hecho, poder. no, o sea, quiero, no quiero ahora sí que soltarme de la cuerda, porque sea lo que voy. Yo sé, bien claro, me quedó esta vez que regresé hasta acá para pues, poder permanecer. Sí, Ahora sí. y hay muchas cosas que tenemos que tomar en Que cuenta. bueno, yo un día Yo me acuerdo de tu periodo anterior. Tú primero manifestaste la duda de que si eras adicto. Luego nos decías que ya te habías convencido de que sí, pero tal vez no estabas convencido. Luego creías que una sustancia así la podías controlar, mijo. Y aquí hemos hablado de principios generales, no podemos controlar ninguna sustancia. Sí, porque bueno, mis cambios de motivación o de ánimo son distintos. Un día Y tenemos que seguro, empezar dispuesto, a lograr las cosas que nos cuestan trabajo, como estar tranquilos, como estar en paz. Aquí hay un capítulo que se llama En Acción, y ese capítulo de En Acción no es estarse mueve y mueve, ¿no? Tal vez la acción es estarte quieto. Pueden estar con sus propios pensamientos. Hay un libro de sociología por ahí, que el problema ese de que toda la gente no pueda estar con sus pensamientos y tiene que estar lleno de ruido. Aparte del ruido interno de sus pensamientos, para callar ese ruido le tienes que meter ruido y estar oyendo cosas. Aquí sí convivimos, pero también hay lapsos en los que debemos estar tranquilos y a solas, dijo. Y quietos, poder estar quietos. bueno, así en mi caso, a mí me pasa ese caos en la cabeza que tengo y entonces yo para mantener el punto necesito evadir esos pensamientos, o hacer algo en acción, porque no puedo yo, ahora sí que, pues pues sí, como es un caos. Entonces todavía nos falta más avance, mijo. Nos falta más avance. Pero se puede lograr, ¿eh? Cuando uno llega aquí al principio con la vida deshecha, como dice ahí, pues todo eso mismo no te deja en paz, ¿no?
pero se va dando. Se va dando. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?